Nayarit e Hidalgo. El Consejo detectó responsabilidad del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, el subsecretario de Normatividad de Medios, Héctor Villarreal, y el director de Radio, Televisión y Cinematografía, Álvaro Lozano, por la transmisión de spots sobre seguridad pública. Entonces, al presidente no le tocó nada, pero a sus achichincles. Como sí, siempre, ¿no? A su subalterno, ¿no? Se difundieron 12.301 promocionales sobre seguridad, salud, carreteras y robo de combustible en 4 estados donde se celebraron los comicios. 12.300. Y ni aún así el PAN pudo levantar, pudo hacer nada. O eso no garantiza. En Coahuila yo creo que esos datos es importante, eso es lo que dice Jesús, porque vemos que es un mito el hecho de que estén poniendo campañas permanentes. La sociedad no les hace caso, ¿sí? Fueron 12.301 promocionales en el Estado de México, en Coahuila y en Nayarit, y aún así el PAN perdió por goliza, como decimos, ¿sí? O sea que no, la sociedad no se deja influir por este tipo de spots. Así es, dinero tema ya, ¿no? Perdido, tirado a la calle, si es que no son los horarios oficiales, si esto se hace en horarios fuera de lo que tiene derecho el gobierno federal diariamente, ¿no? Y un tema que está creciendo poco a poco hasta que se va a convertir en un problema político es el que está sucediendo en Oaxaca. Ahí en el estado ligan a 32 exfuncionarios públicos estatales con la corrupción al concluir 16 de las 45 auditorías previstas para este año. La Contraloría del Estado encontró un daño al erario por 3.678 millones de pesos en el gobierno de Ulises Ruiz. Si esos también los recuperábamos y les sumamos a los otros 3,000 millones, ya serían 6,000. Pero ahí está, daño patrimonial por 3.678 millones de pesos. No creo que con esta cantidad el exgobernador Ulises Ruiz no pueda ir a prisión, o al menos no vaya a ser exhibido. Hasta ahorita puros subalternos de Ulises Ruiz a salir. A lo mejor tiene fuero también, ¿no? Pues el fuero le dura 12 meses, cuando mucho, sí, pero ahí está. Esa es la primera plana del diario Universal. Vamos con Reforma. Transan al retirar los espectaculares. Una nota 100% localista en el Distrito Federal. Le damos para abajo. Ese punto es importante. Es exagerado todos los servicios que pagan por limpia, por muchas cosas, el gobierno de Marcelo Ebrard, en donde pues aparentemente pagan las facturas y los trabajos nunca se hacen. No es el primero en cuestión de limpia. El gobierno del Distrito Federal paga millonadas y en este caso pues paga el retiro de espectaculares, y el periódico Reforma hace una investigación contando cada uno de los espectaculares y no se retiran completamente. O sea, pagan sin saber si las cosas se hacen, ¿no? Y no es cualquier cantidad de dinero, son bastantes millones de pesos por el retirar espectaculares precisamente de las vías públicas, pero no se llevan a cabo. Acusa autor de Estela Presión de Lujambio, dice Pérez Becerril, que las irregularidades han permeado en obra desde el primer día. Más abajo se indigna en Zihuatanejo. El asesinato del arquitecto Javier Serrano Orozco ocurrió en la madrugada del domingo en el municipio de Zihuatanejo, lo que provocó la indignación de su gremio, así como de ciudadanos en redes sociales. Tenía 29 años este arquitecto que fue asesinado allí en Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. Muy bien, pues tenemos una primera plana light, ligera, en el periódico Reforma, ¿no? Sí, muy localista, no trae los temas. Siempre saca notas pegándole al gobierno del Distrito Federal, ¿sí? Regularmente. Bueno, ahí está la primera plana del periódico Reforma en la jornada de hoy.
intenta Obama controlar venta de armas en la frontera, una nota que ya la destaca también el periódico El Universal. Sí, los 8.500 comercios del ramo deberán enviar reportes. Ordena informes sobre la compra de más de 2 fusiles de asalto. Van a tener bastantes papeleo. Yo pensé que iba a ser de 10, 15, que 100. 3 fusiles van a tener que estar informando, ¿no? Sí. Está bien, ojalá y eso cumpla con lo que el Departamento de Justicia está o tiene como objetivo, que es buscar abatir el tráfico hacia México. Por fin hicieron una medida declarada completamente a apoyar a México. Esperemos que no sea simulación, porque Estados Unidos es bueno para simular, anunciar cosas y avisarlas poco a poquito, con mucho. Estamos haciendo, ¿no? Como el Plan Mérida, que es hora que todavía no se concreta. Muy bien, responsabiliza el IFE a Blake por spots ilegales en las elecciones del Estado de México, Nayarit y Coahuila. Santiago Krill se destapa para contender por Acción Nacional, también mismo que ya estuvo saliendo en las otras portadas. Es una nota en común. La romería, la foto principal urbana por la sub-17. Estamos festejando, se ve llenísimo, No, ahí lo que observamos es la gran necesidad que tiene el pueblo mexicano de creer en algo. Es que dentro de todos los males que ha habido, esto viene a ser una bocanada de aire. Sí, ¿verdad? Porque pues puras malas noticias siempre, y el tener de nueva cuenta un campeón mundial, pues ahora sí que no todos los días se tiene algo así, es un aliento que se le da. Sobre todo porque México siempre se ve destacado a nivel mundial en deportes relacionados con la persona, con individual, el individuo, de manera individuales. Este es un triunfo colectivo en donde están involucrados no solamente los jugadores, sino los ahora sí que la gente de pantalón largo en cuanto a su organización, en cuanto a sus esquemas de trabajar, al menos en estos niveles del fútbol mexicano, ¿no? Es algo curioso que sí se debería tomar mucho en cuenta, por ejemplo, en el deporte, ¿por qué únicamente o los dejarán trabajar bien? Es un ejemplo las selecciones sub-17, sin presiones, donde no entran ni siquiera los directivos, en donde hay pártensela ustedes. Porque no les importa. Exacto. No les importaba, hoy lo van a ver que ya se van a meter mano. Pero se ha visto, ¿no? En las 2 ocasiones en que ha ganado son selecciones que los traen desde los 15 años trabajando a los chavos y por ejemplo ahorita estoy seguro que con todos los manejos que le dan a las mayores, a las categorías mayores, pues hay mucho interés de por medio. Aquí pues el entrenador no pasaba de ser un simple jugador y ahora a final de cuentas es un entrenador que los trae desde los 15 años. No le quisieron dar la sub-17, por ejemplo. Le dieron la selección de 15 años. Y sub-17, trajo a esos mismos jugadores. Años, sí. Entonces se ve que cuando la gente se pone a trabajar en lo que debe de ser sin mezclar intereses ni económicos ni personales de grupo, como lo han hecho por ejemplo los directivos de Ciudad de Madrid y demás, pues las cosas son buenas, los resultados son buenos. Ahí vemos que lo que está fallando la parte de arriba, no la cabeza, con todas las cosas. En donde se cruzan muchos intereses económicos, ¿no? Y otra nota muy importante es la de la crisis en Italia, en Europa, prácticamente ya empezó a pasar factura en muchos de los países. Yo creo que empezó por Grecia y después siguió por Portugal y luego España, por Irlanda y luego España. O sea, viene un efecto dominó en Europa. Bastante está fuerte. Italia, yo creo que uno de los principales bastiones económicos de Europa. Si te fijas, afecta más a los países latinos, incluyendo los latinos de Europa, ¿no? O sea, de ascendencia latina es Grecia, es Italia, es España, es Portugal. Sí, los latinos, exactamente. Pero, y aquí los únicos que están soportando esta crisis principalmente es Alemania, que es la que está financiando la economía europea con su sistema
productivo nacional, le sigue Reino Unido y después Francia. Eso no se mete ya para nada en la Unión Europea, porque ellos no tienen necesidad, nunca adoptaron el euro como moneda, por ejemplo, porque... Sí, pero por una política nacionalista, entre comillas, pero comparten gran parte de la economía con Europa, ¿no? Gran parte del motor laboral europeo está en el Reino Unido, al igual que en Alemania y después en Francia. Francia no tarda en empezar a tronar con los sistemas de pensiones. Ya, de hecho, ya fue un problema hace como 6, 7 años, ya fue un problema muy serio en la cuestión de pensiones, y ahora le toca a Italia con su corrupción y todo lo que pueda enmarcar, pues le está pegando la crisis, y esto es algo que va a llegar tarde o temprano a América Latina, no nada más a Europa. Sí, yo creo que no tardan en hacerse presente las crisis económicas en Europa. Vamos con el periódico Milenio. Con Milenio, Krill deja el Senado y va por candidatura. Piden los estados para seguridad 13,000 millones de pesos. Asesinan a yerno de María Elena Morera. A yerno de... Sí, es el que estaba comentando Hugo, el joven de 29 años. En Cihuatanejo, ¿no? Sí. Muy bien, esa es la primera plana de Milenio Diario. Vamos con la crónica de hoy. También trae Escándalo News, el famoso diario News in the World, también el famoso diario británico. Hoy se sabe que también espió a Isabel II y al ex primer ministro Gordon Brown. Entonces cierran el periódico esta semana, el diario británico de mayor escándalo. Ha sido uno de los diarios, unos rotativos, que mayor circulación y mayor lectura tuvo en el mundo, de gran influencia, con notas frívolas, con notas escandalosas. El periódico más chismoso de cómo se comporta la vida de los ingleses, ¿no? Sí, ¿Cómo pero es era el de mayor lectura en el mundo, llegó a ser uno de las mayor lectura en el mundo. Y bueno, toca hay una novela, un bestseller que se llama El Todopoderoso. Habla precisamente de un dueño de un periódico en Estados Unidos, en Nueva York, y todos los días ocasionaba asaltos, mataba gente, sus mismos reporteros, y eran los que llevaban las 8 columnas exclusivas, eran la primicia, y nadie sabía cómo le hacía para enterarse primero de los acontecimientos, antes que la misma policía, porque él mismo propiciaba, su misma gente propiciaba las noticias, y las sacaba en primera a 8 columnas, como nota principal. Entonces decían, ¿por qué no se está ganando las noticias este diario? ¿No? Algo semejante, el News de World, sí, algo semejante sucedía con esos, como dicen los niños, tenían dejó la enchilada, teléfonos y sacaban las notas, ellos mismos hacían las noticias, ¿no? Y vamos a ver la nota principal de este periódico. No debilitar al árbitro, pide el IFE. Leonardo Valdés: no permitiremos que intereses particulares interpongan al avance del modelo electoral. CIRT, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, muchas posibilidades de echar atrás el reglamento de radio y televisión. Esto es lo que se me hace a mí inaudito a veces. El IFE, teniendo un poder de poder poner las reglas que mejor convengan, ahora resulta que alguien, el cuarto poder diga cómo se deben de jugar. Pero las también, reglas, ¿no? también toman decisiones irracionales, porque están obligando a las televisoras y a las radiodifusoras de aquí en un año aventarse más de 12 millones de spots
Tú dices, ¿por qué? Sin pagárselos.